Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del lenguaje de programación de Python. Esto debido a que durante el examen de certificación de CCNA, y en este caso, pues, el CCNA de DevNet, nos piden que comprendamos los fundamentos de un lenguaje de programación y en este caso, pues, ese lenguaje es Python. Actualmente, pues, yo les recomendaría empezar sus estudios con Python de manera secuencial, vayan de menos a más, es decir, entiendan el lenguaje de programación, sus fundamentos, cómo son sus sintaxis básica, sus estructuras, para qué podemos llegar a hacer con este lenguaje de programación. Y luego pues ya empezamos a avanzar en temas un poco más avanzados, como por ejemplo el uso de funciones, el uso de módulos, el uso de paquetes, empezar a hablar acerca de las clases, que es la parte de orientada a objetos de Python. Entonces, durante el examen de CCNA como tal, de DevNet, no es un examen de Python, ya que pues también existen certificaciones de Python propiamente que solo evalúan lo que concierne al lenguaje de programación y todas sus características. Una de esas certificaciones es del Python Institute, que se llama PCAP, que esta es una de las certificaciones muy recomendadas hoy por hoy porque nos evalúa exclusivamente del lenguaje de programación. En este caso no nos va a evaluar temas asociados a la programabilidad de redes, sino que a conocer el lenguaje, a conocer sus estructuras y ya con ese conocimiento pues se nos facilite de mayor manera el crear nuestros programas para automatizar las infraestructuras de redes. De hecho, la certificación de Python es una de las certificaciones que Cisco NetAcad nos está ofreciendo dentro de su portafolio. Eh, pues básicamente Python tiene muchas características y mucho de qué hablar del lenguaje de programación. Obviamente, pues puedo mencionarles algunas básicas que considero yo que son importantes de conocer antes de empezar a trabajar con este lenguaje de programación. Y entre ellas, pues tenemos estas que apunté por aquí. Primero, pues, ¿quién creó en este caso el lenguaje de programación? Fue un ingeniero holandés que desarrolló el lenguaje de programación durante sus tiempos libres como programador y en este caso pues su nombre es Guido van Rossum. Él es un ingeniero de Holanda y pues actualmente trabaja para Microsoft, que recientemente lo acaba de contratar para fortalecer la parte de open source y la programación. En este caso pues sin duda alguna Python ha venido para quedarse, ¿verdad? Como uno de los lenguajes de programación más usados no solamente por ingenieros de IT, sino que, por ejemplo, existen ingenieros de data science, de machine learning. En la industria como tal, pues Python ha agarrado bastante fuerza y esto pues también debido a sus características, ¿verdad? Que lo han vuelto un lenguaje de programación bastante grande. Se puede decir que es un lenguaje de alto nivel. Obviamente lo que hacen estos lenguajes de programación es llevar la sintaxis de los seres humanos al lenguaje de máquina, en este caso pues utilizando un intérprete que se tiene que instalar en el sistema operativo. Yo pues declaro en este caso con una gramática muy simple y muy sencilla las sentencias que deseo o órdenes que deseo darle a la computadora o en este caso al dispositivo que esté programando. Y pues gracias a esa simplicidad, Python ha obtenido bastante popularidad porque pues prescinde de características como por ejemplo otros lenguajes de programación que es, por decirles algo, abrir y cerrar llaves, los puntos y comas. Entonces, y también al implementar sintaxis muy digamos, en el idioma inglés, es bastante sencillo de leer. Si ustedes ya dominan el inglés, pues va a ser muy sencillo, incluso sin saber nada de programación, entender más o menos qué es lo que estoy tratando de declararle al computador. Es por ello de que es un lenguaje de programación, diría yo, a un nivel muy alto. También podemos decir que es un lenguaje de programación de tipado dinámico y de tipado fuerte. Esto es una característica también muy buena, ya que, por ejemplo, en otros lenguajes de programación, usted antes de declarar una pieza de código, o en este caso una caja con valores, usted tiene que definirle qué tipo de valores
va usted a almacenar en esa caja antes de declarar la caja. En este caso, Python, pues durante el momento en que se está ejecutando, él tiene la capacidad para determinar qué tipo de datos el que usted está trabajando y sobre ese tipo de datos, pues él implementa las funciones que usted le declare. Y también se dice que es un tipado fuerte debido a que si usted está trabajando una función y está utilizando tipos de datos, por decirle, numéricos o de texto, usted no puede, por ejemplo, mezclar texto con números. Usted tiene que trabajar con números y solo con números o solo con texto, por decirles un ejemplo. Eso se llama tipado fuerte. Si ustedes tratan de, por ejemplo, hacer una concatenación, en este caso de texto, pues el texto tiene que ser como tal un valor de tipo string que se le conoce. Si usted va a trabajar con caracteres numéricos, o en este caso con valores numéricos, usted tiene que definirlo como entero. Y Python pues le va a decir, si usted está trabajando con un tipo de valor, pues no los puede mezclar. A eso se le conoce como tipado fuerte. Lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. También es un lenguaje de programación orientado a objetos. Eso significa de que se utiliza este paradigma para obtener sus ventajas, como por ejemplo la reutilización del código, las ventajas de la herencia, las ventajas del polimorfismo, que son ya características propias de un lenguaje de programación. También es open source. Esto sin duda alguna pues nos permite instalarlo sin pagar ningún tipo de licencia, como ustedes saben. Es fácil de aprender. Diría yo que es uno de los lenguajes de programación preferidos para las personas que están empezando en el mundo de la programación. También tiene una librería muy amplia y esto lo que lo ha vuelto es un lenguaje de programación bastante utilizado por lo mismo, ya que las comunidades desarrollan librerías que fortalecen las funcionalidades del lenguaje de programación y pues básicamente yo puedo crear lo que sea. Eh, Aprovechándome de estas librerías. Por ejemplo, si yo deseo una librería que pues convierta o cree PDFs o trabaje con documentos de Word o con documentos de Excel o que trabaje, por ejemplo, en este caso, pues con envío de parámetros hacia routers o extraer la data de los routers. Entonces, existe un sinfín de librerías y sin duda alguna esto es una de las grandes ventajas. Es un lenguaje de programación interpretado. Necesito instalarle un intérprete. Esto lo que en este caso nos permite es tener un lenguaje de programación multiplataforma, porque este intérprete lo puedo instalar en un sistema operativo Windows o un sistema operativo Linux o en macOS o incluso en dispositivos móviles como Android. Y también es un lenguaje de programación bastante versátil, ya que pues yo puedo crear aplicaciones de desktop de tipo escritorio. También puedo crear aplicaciones para desarrollo web. Puedo crear aplicaciones para móviles, para incluso dispositivos móviles. Entonces, eso lo ha vuelto un lenguaje de programación multipropósito, no solamente enfocado a cubrir un nicho, sino que pues su amplia variedad de, de herramientas le permiten el poder desarrollar aplicaciones para múltiples entornos, ¿verdad? Y bueno, para instalar Python, finalmente, pues simplemente nos dirigimos a la página de Python.org. Actualmente, pues las versiones acá, donde dice Downloads, la versión más reciente es la Python 3.9, que ya no es compatible con Windows 7 y versiones anteriores. También lo puedo instalar para sistemas operativos Linux o para macOS o otras plataformas, como dice acá. Entonces es bastante sencillo, simplemente le doy clic acá, lo descargo. En este caso yo ya lo tengo descargado, pues igual lo voy a volver a descargar. Al darle un clic, simplemente nos abrirá un wizard. Este wizard, pues básicamente nos preguntará el path donde vamos a instalar el lenguaje. Eh, si se dan cuenta, aquí nos indica de que incluye un idle, que es el entorno de trabajo de Python que nos instala para poder tener, pues básicamente una herramienta para poder utilizar el lenguaje de programación. También nos va a instalar algo que se llama pip o Packet Index, Python Packet Index, si no mal estoy, y la documentación de Python. Va a crear shortcuts y asociar las filas que correspondan, digamos, la extensión al lenguaje de programación de Python. Puedo customizar y decirle dónde quiero que lo instale. Eh, Aquí pues nos dice que va a instalar el launcher.
en todos los usuarios, que es lo recomendado, y se agrega Python 3.9 al pad. Entonces le voy a decir que sí, voy a marcar esto y procedo a la instalación. Y pues solo es de esperar y ya tendríamos nuestro lenguaje de programación instalado. Si ustedes están utilizando en este caso pues la aplicación de Ubuntu que instalaron con el Windows Subsystem Linux, si le dan clic, pues Python ya viene instalado. Si coloco Python 3.8, pues aparece ya el entorno de trabajo de Python, que en este caso pues es la shell de Python, le llaman algunos. Y pues por default es el que viene instalado cuando ustedes trabajen con Windows for Subsystem Linux, es la versión 3.8. Actualmente yo les recomendaría trabajar siempre con la última versión de Python. Lo siguiente pues obviamente es porque tiene características que van agregando entre cada versión. Eh, También les recomendaría utilizar la versión de Python 3.6 hacia adelante para empezar a desarrollar, que son muy estables. Y bueno, vamos a trabajar en la siguiente sección con algunos ejemplos, o por ejemplo, conocer las estructuras básicas del lenguaje, de manera muy básica, algunos, cómo crear un script en Python. Entonces, esto es como lo básico, ya que el curso de CCNA de DevNet, pues, si bien es cierto que les va a preguntar durante el examen de certificación todas estas funcionalidades, no es un examen de programación como tal, sino que es una de las tantas herramientas que ustedes tienen que aprender de manera básica para poder, en este caso, empezar a trabajar con scripting, que sin duda alguna es un skill necesario para ganar la certificación de CCNA de DevNet. El examen no les va a pedir que ustedes programen en desarrollo frontend, por ejemplo, algo o algún framework específico de Python o no, sino que conozcan lo básico, y una vez conociendo lo básico, ustedes puedan, pues, por ejemplo, manejarse tranquilamente a la hora de importar una librería propia de Cisco o instalar alguna herramienta un SDK, por ejemplo, que les proporcione, en este caso, algún fabricante. Y pues bueno, ya una vez instaló el lenguaje de programación en el Windows, pues simplemente en el buscador escriben Python y les aparecerá acá ya la shell directamente instalada en el sistema operativo de Windows 10. Y pues bueno, vamos a terminar el día de hoy por acá. En la siguiente sección vamos a platicar acerca ya de las características, el tipo de datos, cómo declarar en este caso una variable, los tipos de variables, cómo saber en este caso en, en qué tipo de variable es. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Bueno, nos vemos hasta entonces.